Bien, miren acá. A ver, nosotros estamos acostumbrados, o lo que les enseñé hasta el momento es a derivar por definición. A partir de ahora, yo voy a derivar por tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener ciertas funciones y voy a aplicar esta tabla que estoy escribiendo y voy a derivar por tabla. K, este K simboliza cualquier número y la derivada de un número es 0. La derivada de un número por X es el número. La derivada de X elevado a la algo, a lo cual voy a llamar N, el exponente, cuando yo lo derive, va a bajar multiplicando y le voy a bajar un grado. Por ejemplo, la derivada de X quinta va a ser 5x elevado a la cuarta. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Ahora, la derivada de e a la x va a ser exactamente lo mismo. E a la x. La derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x. Y la derivada, por ejemplo, del seno de x va a ser coseno de x. La derivada del coseno va a ser seno de x, perdón, menos seno de x. Vamos a bajar un poquito más. La derivada cuando tengo un producto, ahora vamos a ver esto, va a ser lo siguiente. Cuando tengo un producto u por b, va a ser u derivado por b sin derivar más u sin derivar por b derivado. Y la derivada de un cociente va a ser u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado, todo sobre b cuadrado. Bueno, ahora vayamos directamente a un ejemplo. Observen un ejemplo aplicando la tabla. Una de las propiedades de las derivadas es que si yo tengo una función con varios términos, con sumas, yo puedo derivar término por separado. ¿Por qué? Porque es distributiva la derivada con respecto a la suma y a la resta, no así con el producto y el cociente. Entonces, ustedes imagínense, por definición, que yo les pida derivar esta función. Si yo quisiera o quisiese derivar esta función, 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 7x más 5. ¿En dónde? Acá tendría que haber reemplazado por definición por x más h, ¿sí o no? Realizar esto elevado a la cuarta. Distribuir el 3. Acá tengo que reemplazar por x más h. Realizar, elevarlo al cubo, después multiplicarlo por 2 por x más h. Todo esto menos f de x, todo sobre h. ¿Cuánto tiempo le llevaría y cuántas hojas le llevaría hacer todo eso? ¿Sí? Miren cómo lo hago ahora. Miro mi tabla y digo que la derivada de esto va a ser, me olvido del 3 y digo, x a la cuarta es un x a la n. ¿Qué hacía? Bajo el exponente multiplicando y le resto un grado. Entonces, ¿cómo me queda la derivada de x cuarta? 4 por x
Exactamente. Por el 3 que está acá, me quedaría 3 por 4, ¿sí o no? Sería 12x al cubo. Más, acá, ¿cómo me quedaría? Baja el 3 multiplicando, me da 6x al... La derivada de x por un número, ¿qué me queda? El número, o sea, menos 7, y la derivada de un número es 0. Quiere decir que acá se terminó mi derivada. Fíjense en cuánto lo hice. Imagínense tener que haber hecho esto por definición. ¿Se entiende la diferencia? Bien, veamos un segundo ejemplo. Si yo tengo como segundo ejemplo que la función que quiero derivar es 3x quinta más coseno de x menos logaritmo natural de x, bueno, aplico lo mismo. ¿Cómo baja el signo? El 5, perdón. Y me queda 3 por 5, 15x a la cuarta. La derivada del coseno la busco. ¿Coseno qué es? Menos el seno de x menos la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Y ahí terminé. ¿Sí? ¿En dónde tengo algo distinto recién? Bueno, voy a encontrarme con una situación distinta cuando ahora tenga el producto o el cociente de dos funciones. Vamos a hacer primero una con el producto de dos funciones. Entonces yo voy a decir que f de x ahora va a ser, por ejemplo, 3x quinta más 2x por seno de x. Entonces, observen, al primer factor, a este, lo voy a llamar u. Y a este factor de acá, lo voy a llamar b. Entonces acá, a mí, lo que me conviene siempre es lo siguiente. Hacer en una parte auxiliar lo que voy a hacer ahora. Yo voy a escribir u. ¿Quién es u? Yo voy a decir que u es 3x quinta más 2x. U derivado era, bajaba el 5 multiplicando, 15, le bajo un grado, x cuarta, más, acá tengo 2x, me queda solamente el número, 2. Ahí tengo u y u derivado. Y ahora voy a escribir quién era b, seno de x, y voy a escribir quién es b derivado. La derivada del seno es coseno. ¿Para qué tengo estas cuatro cosas? Bueno, para ahora aplicar esta fórmula que yo les puse acá. Esta es la de producto, miren. U por b es u derivado por b sin derivar más u sin derivar por b derivado. Entonces, dejo ahí y vengo y escribo que mi derivada es u derivado, ¿quién es? Entre paréntesis, 15x cuarta más 2 por b sin derivar, seno de x, más, bueno, u sin derivar, 3x quinta más 2x por b derivado. Y ahí terminé mi derivada, ¿sí? ¿Qué me queda por ver? Bueno, ¿cómo sería derivar justamente? ¿Cómo voy a hacer para derivar un cociente? Entonces digo, bueno, f de x en este caso va a ser, supongamos que digo que esto es logaritmo natural de x sobre
3x cuadrado. Y ahí tengo que, recuerden, el de arriba siempre es u, y acá tengo b. Bueno, digo, ¿quién es u? Logaritmo natural de x. ¿Quién es la derivada de u? 1 sobre x. Sí, 1 sobre x. ¿Quién es b? 3x al cuadrado. ¿Quién es b derivado? 6x. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Bueno, entonces, ahora empiezo a trabajar. Vengo acá, voy a correr un poquito más para acá para tener más espacio y voy a decir que la derivada de x es u derivado 1 sobre x por b sin derivar 3x cuadrado menos u sin derivar logaritmo natural de x por b derivado 6x, todo esto sobre b al cuadrado, 3x cuadrado al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que puedo seguir haciendo? Acá puedo simplificar esta x con este cuadrado. ¿Hasta ahí está bien? Y me va a quedar que la derivada va a ser 3x menos logaritmo natural de x por 6x y ahora elevo al cuadrado. El 3 me da 9, elevo al cuadrado. X cuadrado me da x cuarta porque se distribuye la potencia con respecto al producto. Y esto que obtengo acá, esto que obtuve acá, es mi función derivada. ¿Está claro? ¿Qué más me puede pasar, chicos? Que para derivar me den, por ejemplo, la derivada de la raíz quinta de x cubo. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo lo que tengo que recordar es que esto lo puedo expresar como x a la 3 quintos, como exponente fraccionario. ¿Hasta ahí? Entonces, fíjense, recuerden que arriba el exponente, debajo el índice. La derivada, si esto es f de x, la derivada de esto, voy a aplicar la del exponente, ¿sí? Bajo el exponente multiplicando, me queda 3 quintos por x a la 3 quintos menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, lo que voy a seguir haciendo sigue siendo la derivada, pero estoy acomodando un poco esto nada más. Bueno, esto me queda 3 quintos por x a la menos 2 quintos. ¿Por qué? Porque 3 quintos menos 1 es menos 2 quintos. ¿Hasta ahí estamos bien? El exponente negativo no se le puede aplicar nunca a la raíz, se le va a aplicar a la potencia. Y una potencia negativa quiere decir que va a pasar al denominador. Quiere decir que esto me va a quedar como, arriba va a seguir el 3, abajo el 5, la raíz quinta, x a la menos 2. No, perdón, x al cuadrado, porque el menos ya lo utilicé porque envié toda esta expresión al denominador. ¿Está claro? Nada más, lo único que tengo que hacer es transformar la raíz y la potencia en justamente un exponente fraccionario y aplicar eso mismo. Lo que tiene de bueno esto es que es mucho, mucho más sencillo que derivar por definición.